Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad, como todos los domingos a esta hora. ¿Cómo le va, Maite Sarasola? Buenas noches, Jano Gabardo, un gusto. ¿Vino preparada para cantar la marsellesa? Muy, así. Pero ya veo que habla francés y todo. Y viene bien porque hoy vamos a estar hablando no solamente de Francia, sino del fenómeno que se ha dado en las últimas elecciones y a partir de allí desarrollar un montón de temas que están relacionados. Porque el 10 de abril se llevaron a cabo las elecciones en Francia con un proceso que se viene dando en muchas partes del mundo, excepto en Reino Unido y en Estados Unidos, pero que básicamente es la desaparición de los partidos tradicionales y también el modelo democrático tal como lo conocemos. Y hay otro fenómeno que también se repite en el mundo y es la aparición de partidos nacionalistas de extrema derecha, y Francia, con Marine Le Pen a la cabeza, no es la excepción. Nos vamos a meter en Francia. Los socialistas y la derecha tradicional francesa quedaron relegados a lugares prácticamente decorativos, mientras que las nuevas agrupaciones se posicionan para disputar un electorado que cada vez cree menos en la democracia. De cualquier manera, el partido del actual presidente Emmanuel Macron sigue liderando de momento en cantidad de votos. Sí, la extrema derecha de Marine Le Pen obtuvo el segundo lugar, el tercero fue para el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ambos por fuera de los sistemas tradicionales de partidos. Y hay que tener en cuenta también que las abstenciones fueron muy importantes porque sumadas, bueno, están en el segundo lugar del, digamos, el criterio electoral de los franceses. Y por otra parte, esto también tiene que ver con un panorama como el que se daba hace 5 años precisamente. Con un abstencionismo que superó el 26%, el domingo 10 de abril se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Francia y debido a que ningún candidato obtuvo más de la mitad de los votos, se viene una segunda vuelta para el próximo 24 de abril. El actual presidente y líder del partido La República en Marcha, Emmanuel Macron, que obtuvo el 27,85% de los votos en esta primera instancia, se enfrentará nuevamente en las urnas a la líder de la extrema derecha francesa y del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, que alcanzó un 23,15%. Fueron 12 los candidatos que se presentaron en la primera vuelta. En tercer lugar quedó el líder de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, que por tercera vez se postuló como candidato a la presidencia, pero no llegó y ya brindó públicamente su apoyo a Macron. Por otra parte, el principal contrincante dentro de la extrema derecha para Le Pen fue Éric Zemmour, quien quedó en cuarto puesto en esta primera vuelta y ya convocó a sus simpatizantes a apoyar a Le Pen. El Partido Conservador, los Republicanos y el Partido Socialista se vieron fuertemente golpeados al obtener los peores resultados de su historia. Macron y Le Pen ya se habían enfrentado en las elecciones pasadas de 2017, en las que en primera vuelta Macron había obtenido un 24% de los votos, 4% menos que ahora, y Le Pen había alcanzado el 21%, 2% menos que este año. Esto significa que ambos candidatos han registrado un mejor apoyo en estas elecciones. Según varias encuestadoras, Macron estaría liderando la intención de voto para el 24, pero los analistas advierten que estos días serán claves y que será una elección muy reñida. Un fenómeno que se presenta con el partido de Marine Le Pen, como por ejemplo el de Katz en Chile, para poner un ejemplo regional, es que deben enfrentar en la segunda vuelta al espectro político prosistémico, es aquellos que quieren mantener el actual sistema de sus respectivos países. En Francia en particular hay un antecedente que es cuando Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, se enfrentó a Chirac y allí todas las fuerzas políticas se aglutinaron detrás de Chirac para que no llegara la extrema derecha al poder. Sí, y de esta manera, desde la izquierda hasta las derechas moderadas quedan una especie de mismo grupo, favoreciendo de alguna manera tanto el discurso rupturista como la polarización social. Y otro fenómeno que mencionábamos tiene que ver con el abstencionismo en Francia, que aumentó con relación a las anteriores elecciones, llegó al 26,2%, poco menos que lo que tuvo el propio Macron, pero alcanzando el segundo y más que el segundo y tercer puesto que hablábamos recién, había correspondido a Marine Le Pen y a Mélenchon. Esto se da en una sociedad donde mayoritariamente 8 de cada 10 franceses considera que su país está en decadencia.
Transcurridos más de 20 años de comenzado el siglo, la reconfiguración de la escena geopolítica internacional encuentra a Francia en una crisis de identidad que se ha visto reflejada incluso en el actual proceso electoral y en los discursos de campaña que han apelado a un sentimiento que parece haber perdido terreno en la sociedad. Desde la Revolución Francesa en el siglo XVIII hasta nuestros días, Francia ha sido un punto de referencia europea e internacional, con distintas etapas de influencia y apogeo, desde el terreno de las ideas y los derechos humanos, pero también como potencia militar, colonial y cultural en muchas partes del mundo. El concepto de la grandeur o grandeza de los franceses fue acuñado durante la presidencia de Charles de Gaulle, quien nunca llegó a desarrollar el término de manera muy precisa, pero que definía la capacidad de Francia de actuar a la altura que exige su historia con mayúsculas, algo que se mantuvo en el inconsciente colectivo de la sociedad francesa. Sin embargo, hoy un 75% de la población piensa que el país está en declive y un tercio de estos cree además que es irreversible, mientras que un 72% asegura que su vida se inspira cada vez más en los valores del pasado, datos que se repiten con ligeras variaciones desde que hace una década la encuestadora Ipsos comenzó a formular esta cuestión en su informe Fracturas Francesas para determinar la visión que estos tienen sobre su país. Todos los candidatos que se presentaron para destronar a Emmanuel Macron en las elecciones presidenciales, desde los ultraderechistas Marine Le Pen y Éric Zemmour al candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, pasando por la conservadora Valérie Pécresse, se han hecho eco de este sentimiento en sus discursos, como hiciera no hace tanto tiempo el propio presidente, quien llegó al poder con un discurso de que Francia se había apartado de la senda del progreso. A pesar de que Francia ha intentado en Europa retomar ese protagonismo liderando junto con Alemania las decisiones de la Unión Europea y que Macron no ha dejado de intentar recuperar para su país una posición de predominio y firmeza, en la escena doméstica esa pérdida de confianza se ha visto reflejada en las últimas elecciones, con una caída histórica de los partidos tradicionales y una actitud de apatía que tuvo como resultado una baja participación de la ciudadanía que apenas alcanzó el 65% de los casi 50 millones de habilitados para votar. Bien, como veíamos, Francia ha tenido y tiene un rol a nivel de la geopolítica internacional muy importante, pero parece estar en decadencia, o por lo menos eso es lo que piensan la mayoría de los franceses. Para meternos en este tema estamos en contacto con Mónica Nieves, licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Mónica, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite. Cano, es un gusto acompañarles. Buenas noches. Bueno, Mónica, ¿cómo se ha desarrollado este proceso en Francia y cuál es la posición de este país en el día de hoy en esa materia en la que parecía estar en el centro de la geopolítica y para algunos ya no está? Sí, Francia ha estado muchas veces en esa situación. No es para nada nuevo esa idea de la razón de Estado que Richelieu, el cardenal Richelieu en el siglo XVII, le dio a Francia esa posición y ese rol para jugar en la escena internacional. Parece que muchas veces lidera esa política exterior de Francia y por eso también es muy criticada por eso. En la actualidad Francia está jugando un rol significativo. ¿Por qué significativo? Debemos recordar que en estos momentos Francia está en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y que no solamente Macron está involucrado en ese rol y tiene como objetivo una redinamización de su diplomacia presidencial mirando hacia el exterior, actuando como interlocutor de los problemas europeos, pero también al interior por ese proceso eleccionario que está viviendo, que dejó los resultados que dejó y que pone en tela de juicio su futuro porque ha sido muy criticado por abandonar la política doméstica en función de la política externa. La crítica sobre si es una potencia que está en decadencia, a mi modo de ver, es demasiado exagerada. Habría que hilar mucho más fino y analizar si en realidad Francia quiere ser una potencia o quiere mantenerse como un interlocutor válido, como decía recién, en el marco de la Unión Europea. Macron no desestima el multilateralismo, por tanto para él eso es muy importante. Y de todas formas no debemos olvidar tampoco que Francia es parte del selecto club de estados nucleares desde el año 92, que ya en el año 2008 se colocaba detrás de Estados Unidos y detrás de Rusia en términos de poder nuclear. Entonces, parece
parece como demasiado forzado esa idea de ver a un Estado europeo que ha alcanzado ese estatus en el rol de decadente. Mónica, veíamos un poquito en el tape antes de comenzar a hablar contigo esta situación de lo que sienten los franceses y las francesas, ¿no? Más yendo a la política doméstica, como que están transitando una especie de crisis de identidad. En este sentido, ¿vos estás de acuerdo con esto? ¿Y qué pensás de las voces que reclaman una sexta república? ¿Te parece que de alguna manera se está caminando hacia allí? Está pasando una situación bisagra en Francia, ¿no? Por esto que decía, a mí me gusta recuperar esa idea de que Macron ha no olvidado, pero sí dejado un poco de lado en pleno proceso eleccionario la política o su público doméstico. ¿Por qué? Porque miró mucho al exterior. No olvidemos que Macron fue el único líder europeo con el que Putin aceptó reunirse. Y en esto de que aceptó reunirse, él tuvo en esa maratónica política presidencial, diplomacia presidencial, que lo llevó también a reunirse con Zelensky, con Scholz de Alemania, mucho foco, mucha fuerza. Y Macron, es decir, mucha energía en esa política exterior, en marcar esa presencia. Y no olvidemos que la última parte de este gobierno de Macron vivió momentos muy dramáticos. No olvidemos los chalecos amarillos, no olvidemos la sindemia por COVID-19, que no solo ha impactado en Francia, claro está, ha impactado en todo el mundo, y ahora la guerra. Macron muestra niveles de desaprobación más altos que lo del presidente que sustituyó, que Hollande. Entonces, sus mensajes al electorado tienen que ser mucho más claros. Yo creo que va a utilizar este tiempo que le queda hasta el balotaje para dar esos mensajes mucho más claros. Son muy preocupantes las imágenes de los jóvenes en la Sorbona, ocupando la Sorbona, el grito ni Macron ni Le Pen. Hay como un descreimiento generalizado que se une a una coyuntura muy particular, el crecimiento de las extremas derechas. Los candidatos que pasan a segunda vuelta son polos opuestos, ya estuvieron enfrentados en 2017, pero bueno, hay una sensación también de recomposición de apoyos, en tanto todos los candidatos, excepto el otro candidato ultranacionalista que se presentó para las elecciones, el resto de los candidatos apoya a Macron en el sentido de que el mensaje es ni un voto a Marine Le Pen. Pero la sociedad está fragmentada, y no solo la sociedad francesa, también tenemos que involucrarlo en un contexto globalizado. Mónica, tú hablabas de ese rol que cumplió Macron precisamente en la guerra de Ucrania, reuniéndose con Putin, reuniéndose con Zelensky. Hablaste de otros hechos dramáticos que ha tenido que enfrentar en su presidencia. También, en alguna medida, ha tenido que salir adelante junto a Alemania a encabezar un poco esa reconfiguración de la Unión Europea. ¿Esto es algo que esté buscando Macron para poder reposicionar a Francia, o por la vía de los hechos se ha visto impulsado a cumplir ese rol que históricamente Francia tendría que haber tenido? Sí, se ha visto impulsado de una manera bastante, no creo que es la manera que él pretendía, ser impulsado a la escena internacional. Fue compulsivo. ¿Cómo, perdón? Fue compulsivo la situación. Claro, fue una situación que se desarrolló rápidamente. Es que estamos viviendo un mundo de múltiples crisis, un mundo muy dinámico donde las transformaciones se dan de manera muy dinámica. Francia pretende tener ese rol, como decía, de interlocutor dentro de la Unión Europea. Pero no olvidemos tampoco que la Unión Europea también es un actor internacional reconfigurándose, porque los actores hegemónicos, Estados Unidos y China, juegan su juego. Ahora estamos en otro escenario, en una coyuntura de guerra, en una coyuntura de una interacción entre actores internacionales, estados particularmente, que hacía muchos años no vivíamos y que no se vivía en el centro de Europa. Entonces, el foco está puesto todo ahí, pero no olvidemos que Francia está dentro de la Unión Europea y que, por tanto, el rol que pretende jugar la Unión Europea como autonomía estratégica, que es un concepto bastante desarrollado en estos últimos tiempos,
pretende jugar, es decir, ese rol soberano, esa tercera opción o tercer actor importante en el mundo. De hecho, ha mirado a otros continentes, América Latina, por poner un ejemplo. En ese contexto convulsionado, creo que Macron se ha visto impulsado rápidamente a tomar determinadas opciones. Bueno, y esto de hecho, el rol que cumplió en esta especie de negociaciones con Rusia y su figura, lo beneficiaron, ¿no? Porque aumentó un poco en las encuestas después de que empezó a tener como esa presencia. Sí, la política exterior, pero también en política doméstica, se construye también a través de imágenes. Por poner un ejemplo, en el año 92, François Mitterrand viajó a Sarajevo, que en ese momento era el escenario central de la guerra de los Balcanes. ¿Qué fecha eligió? El 28 de junio. ¿Qué era esa fecha? ¿Qué se conmemoraba en esa fecha? Se conmemoraba el aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, que posteriormente fue lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era apelar a la memoria histórica. Pero, como dice Hobsbawm en su libro Historia del siglo XX, esa memoria histórica no estaba viva. La memoria histórica de Crimea sí está muy viva. Yo creo que Macron apela un poco a eso. Y apela a eso haciendo ejercicio de una herramienta que ha utilizado mucho desde el inicio de su gobierno, que es la diplomacia presidencial. Entonces, a pesar de que las agencias de noticias destacan toda su actividad vinculada específicamente, su actividad diplomática, ¿no? Vinculada a las reuniones con Putin en foco de tener una incidencia en frenar la guerra, porque de hecho estas reuniones empezaron en febrero y la guerra se desató en marzo. Si bien no dieron resultado, creo que es una herramienta que Macron ha elegido para afuera y para dentro de Francia. Muy bien, Mónica Nieves, licenciada en Relaciones Internacionales y coordinadora de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros para tratar de esclarecer un poco más sobre este aspecto. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Bueno, y nosotros seguimos metiéndonos en Francia ahora en el segundo bloque, pero como siempre de la mano de nuestro analista internacional Álvaro Padrón, así que quédense que ya venimos. Continuamos en Sin Fronteras y vamos a seguir analizando qué es lo que pasa en Francia, qué es lo que puede pasar con estas elecciones, con esta segunda vuelta que se tiene y qué es lo que pasa con Francia como un actor global y también como un actor regional. Y para eso vamos a recibir a Álvaro Padrón. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Un gusto encontrarnos de nuevo. Bueno, hablábamos un poco con Mónica, ¿no? Respecto a que Francia es un histórico actor global, tiene una historia fuertísima en lo que refiere al vínculo con otros países en su región y en el mundo en general. Entonces, ¿cómo lo podemos ubicar ahora en esta coyuntura tan particular de transformación global que estamos viviendo? Sí, está muy bien ese marco, ¿no? Porque lo hemos intentado ubicar siempre para tener esa referencia. Y yo ahí diría que Francia es como una potencia que fue y ya no es. Coincido con Mónica que la palabra decadente puede sonar muy fuerte. Yo la guardo para Estados Unidos, porque creo que ahí sí estamos frente a una potencia en decadencia. Es lo que está pasando en esa disputa global. Y por eso a lo que ya dijo Mónica yo agregaría ese contexto, ¿no? Y cómo Francia intenta encontrar un lugar en ese contexto que ya no es el lugar de una potencia hegemónica, no lo puede aspirar, incluso porque en ese migrar del poder de Occidente a Oriente, Francia es parte de Occidente, entonces ya es parte de la región del mundo que va perdiendo peso, y lo fue también en la transición anterior, cuando el poder migró de Inglaterra a Estados Unidos. Lo que pasa que para nosotros, digamos, la hegemonía de Estados Unidos es tan presente en nuestra vida que nos parece que siempre fue así, pero Europa ha ido perdiendo sistemáticamente esa centralidad, Francia por cierto también, pero yo
me quedé pensando en eso que decía Mónica y creo que es una discusión actual de cómo repensar la construcción de potencias intermedias, ¿no? Algunos le llaman así, son poderes intermedios en una lógica de bipolaridad que permita salir de la dicotomía China-Estados Unidos, y eso es lo que está buscando Francia junto con la Unión Europea. La verdad que pensando un poco en una elección, yo pondría el foco, vieron que analizar una potencia hegemónica tiene muchas dimensiones, la militar es la que sale primero, no la más importante. La cuestión de la seguridad, claro. Sí, por supuesto la tecnológica, la comercial, todo eso que hemos dicho para ubicar a China ahora como una potencia. Yo diría que Francia a mí me refiere a algo muy potente en términos de sistema político. Fueron los fundadores de la democracia occidental tal como la conocemos, ¿no? Y la revolución en particular, igualdad, libertad, fraternidad. Es decir, hay mucha cosa francesa puesta al servicio de una forma de hacer política, y yo creo que eso está en crisis. Yo creo que sí, ahí hay una, no sé si una decadencia, pero ustedes daban al comienzo un montón de datos fuertes, ¿no? Cuarta parte de la población no vota en el país que inventó esa una idea. Crisis en la cuna de la democracia. Claro, digamos. claro. Pero imaginen además en cosas que nos parecen totalmente naturales, salieron de ahí, la idea de derecha e izquierda, que era básicamente donde se sentaban, donde ponían las sillas, en una reforma constitucional que hicieron. Fue la Asamblea Constituyente, el presidente se ponía en el medio, derecha eran los conservadores que intentaban mantener los privilegios de la monarquía, y a la izquierda los que proponían el cambio. Entonces, eso nos quedó, digamos, para las democracias occidentales como una matriz. Entonces, eso sí creo que está en crisis, y ustedes lo decían muy bien al principio, con datos que son tremendos, ¿no? No solo el abstencionismo, que es, repito, más de la mitad, Sí, más de una cuarta parte. Un 26% Sí, fue en el esta récord primera fue en el vuelta. 2008, creo que cuando tuvo un 28%, pero quiere decir que eso es muy estable. Sí, hay que ver qué pasa ahora también en esta segunda vuelta, Total. si es que aumenta o no. Ahora con esta dicotomía de, bueno, o Le Pen o Macron. Puede significar más votación, pero también puede ser que haya más gente que no se sienta identificada. Bueno, pensemos en Chile también un poquito. Ahí. Yo lo comparo mucho, Jano lo hizo al arranque del programa, y creo que hay un montón de comparaciones, porque lo de Francia no es un hecho aislado. Esto de que la democracia está en crisis, que la política está en crisis, que los partidos... Este asunto de que los dos partidos históricos, uno tuvo 1,7% de votos, los No llega al socialistas. 10%. ¿no? Claro, la socialdemocracia, ¿no? Se dice Partido Socialista, pero es es la centroizquierda, que históricamente disputó junto con los republicanos y se repartían los votos, eran los gobiernos, digamos. Entonces, eso es un indicador muy fuerte de crisis del sistema político. Volvemos a Chile, le pasó a los chilenos la concertación, Partido Socialista adentro, a la centro-derecha también, y termina apareciendo una polarización entre una izquierda nueva, para Francia Mélenchon, aunque comete un error que no cometió Boric, que es aislarse, y por eso no pasó a segunda vuelta. Que estuvo ahí, porque era muy poquito de Pero Le Pen. ¿qué pasó? Iba creciendo y no fue capaz de convocar a otras y a otros, incluyendo partidos tradicionalmente de izquierda, como el Partido Comunista o como el Partido Verde. Es decir, es un personaje muy especial, Mélenchon, muy egocéntrico, con algunas características. Él ahora festeja el resultado, pero claro, el problema es que ahora, la segunda vuelta, puede ocurrir algo tremendo, que es el triunfo de la ultraderecha. Ahora, este escenario se repite, Álvaro, porque yo recordaba en aquel momento cuando Jean-Marie Le Pen amenazaba con quedarse con el poder en Francia, todos se alinearon atrás de Jacques Chirac, aún aquellos socialistas que no querían a Chirac por razones obvias, pero que no tenían más remedio que por defender ese sistema, y ese escenario se ha ido repitiendo con mayores o menores valores. Pero hay un tema del que tú decías, prefiero no hablar de una decadencia, pero sí de una reconfiguración, que ya se viene dando en la medida en que la geopolítica va cambiando. Es decir, Francia, y yo la juntaba con Alemania, se dieron cuenta de que solos o solas no iban a poder ir adelante frente a estas grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, y en alguna medida encabezaron, algunos dijeron, las locomotoras de la Unión Europea para marcar un perfil propio, ya no de un país, sino de una unión que prácticamente funge de país en relación a los demás como potencia. Sí, es imposible mirar Francia sin pensarla en el contexto de la Unión Europea. Aunque, quizá después podemos hablar un poco, si miramos el proceso de integración y si traemos también el cable a tierra aquí a la región, está en discusión ese proceso, está en discusión. Y está en discusión en plena campaña electoral, porque por más que ahora trata de atemperar un poco sus intervenciones, Marine Le Pen bajó bastante. Fue muy crítica. Exacto, tenía como un discurso extremadamente euroescéptico y crítico, y en los últimos días bajó bastante. Está tratando de captar otro electorado, porque si no en arranque pierde. Yo creo que además está en medio de una guerra.
ya no es tan fácil tomar distancia de la Unión Europea y hablar como ella hablaba. Hay que entender que, entre otras cosas, dijo que admiraba el liderazgo de Putin, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿se acuerdan en el programa primero? Sí. Yo decía, no pensemos más en Guerra Fría, no estamos hablando de la Unión Soviética contra Estados Unidos, el socialismo contra el capitalismo, porque si no, ¿cómo un personaje como Marine Le Pen admira a Putin? Entonces, es todo muy distinto, es todo muy distinto. Bueno, ayer Bolsonaro sacó la pata del lazo el otro día diciendo que él iba a seguir en sus relaciones comerciales porque Brasil lo necesitaba. Sí. Y me quedé pensando en una cosa que decía Jano, que es cómo funcionó el bloqueo a la ultraderecha en las elecciones pasadas. También pasó en Alemania y en España. Se llama cinturón sanitario. Es una definición horrible, la verdad, porque da la idea de medicina cuando en realidad esto es política. Pero es muy claro en decir, tratamos de evitar que estos ganen. Y nos juntamos todos, hacemos un cinturón para evitar y dejamos fuera a esa pata que no es democrática, que no tendría ni que existir. Eso se dice mucho en Alemania, porque además todavía les pesa mucho el nazismo. Entonces, pero también en Francia funcionó 2 veces. La pregunta es si va a funcionar ahora, porque repito, hay muchos errores de Macron, muchos errores, el elitismo, y eso es déjenlo para hablar con Pablo. Aprovechen esa entrevista con un compañero amigo, Pablo, que ha estudiado de un lugar muy particular lo que está pasando con las nuevas derechas, pero de alguna manera esas nuevas derechas están ocupando un lugar en relación a la población, a lo popular, muy fuerte. Que la izquierda no está. Que la izquierda y otros partidos como el Partido de la República, el Partido Conservador Tradicional de Francia, que de alguna manera también es representativo de lo que ofrece Macron, que intentó cooptar a la socialdemocracia y a esa derecha de centro, y lo logró. Y eso es clarísimo cuando uno ve los votos que terminan teniendo estos 2 grandes, históricos partidos. Pero eso, repito, pasa en todo el mundo y está siendo una forma de polarizar a la sociedad. Hacia la ultraderecha, que pasó una cosa insólita, que es que apareció un candidato más de derecha que Le Pen, sí, que eso le ayudó también, porque en parte los discursos esos tan extremos que ella tenía, lo hizo él y ella pudo moderar bastante lo que era su discurso, por ejemplo, anti-inmigración, racista, netamente racista. Y todo en medio de la guerra. Miren que esto sí fue un diferencial porque, de alguna manera, si no, yo sería de los que opina que Macron tenía la elección ganada. ¿Cómo ha influido la guerra, Álvaro? Influyó, está influyendo. En la interna, digo, de la elección. Influyó en la previa, influyó en la primera vuelta y va a influir en la segunda vuelta del 24 de abril, porque no se pueden soltar de eso. Y hacen ustedes muy bien en volver a pensar en Europa en esa clave. Porque Europa está en el medio del lío, no solo geográficamente, que es obvio, sino porque todo el tiempo está pensando cómo se para. Y antes del programa hablábamos con Jano del papel de Alemania, ¿no? Y de lo que le acaba de pasar al presidente alemán, que no es la principal figura, es el canciller o la canciller. Todos recordamos a Merkel y ninguno nos acordamos del presidente Steinmeier, ¿no? Entonces, quiso ir a Ucrania y no lo dejaron. ¿Por qué? Porque lo acusan de haber sido un amigo de Rusia. En realidad es una simplificación, pero es verdad que toda Europa, incluyendo Francia y ni que hablar Alemania, tienen una relación compleja, porque intentan evitar quedar en la polarización esta del mundo y tratan de construir terceras vías, otros vínculos, poderes soberanos, decía recién Mónica, es decir, no quedar atrapados en una nueva Guerra Fría, en una nueva bipolaridad y construir un mundo multipolar. Y ahí importa mucho la lógica de regiones. Entonces Francia también tiene esta disputa arriba de la mesa, lo está explicitando en la campaña y se le cruza la guerra en el medio, que ha hecho cosas complicadísimas para la política sobre todo de los europeos, porque tienen que estar todo el tiempo equilibrando las decisiones que toman en términos geopolíticos, volviendo a hablar de su relación con Estados Unidos, que no les gusta mucho, volver a hablar de la OTAN. La OTAN está en el centro de esto, porque como decíamos, Estados Unidos en su situación decadente está apelando al único recurso que le queda en términos hegemónicos, que es lo militar y la OTAN como institución. Y ahí mete a Europa para adentro, que no tenía ganas de estar en eso. Mirá qué lío tienen los suecos y los finlandeses ahora, ¿no? Es que de alguna manera se polarizó con la lógica de la guerra, y Macron, que había dicho en la época de Trump que la OTAN tenía muerte cerebral, ahora no tiene más remedio que mostrarse afín a fortalecer esa parte de la disputa en relación a Rusia. Y Marine Le Pen decir, bueno, me caía bien Putin, pero ahora no tanto, entonces... Sí, cuidado con hacer simplismo, porque, repito, lo que está claro es que la guerra está influyendo y que va a ser determinante también para la elección del 24. ¿Y podemos decir que está en riesgo la Unión Europea, por ejemplo, de salir Le Pen? Totalmente. Por más de que haya moderado muchísimo su discurso escéptico. No es verdad. Lo que está diciendo ahora no tiene nada que ver con lo que dijo en los últimos 15 años, incluyendo a su padre, que fue un líder muy pesado en ese sentido. Que lo nombraba Jano en esa elección donde todos se pusieron de acuerdo para que fue creador del Frente Nacional, ¿no? Es decir, creo que fue el gran artífice del avance de la derecha en su momento.
Totalmente, Francia. de los primeros. Y De los cuando primeros. hable con Pablo van a poder rascar un poco más, incluso ver los errores que se han cometido para que personajes como Marine Le Pen ahora tengan esta posibilidad, porque no es un tema solo de las virtudes. Hay quienes abandonaron gran parte del campo político que ella ahora ocupa. Pero estoy convencido y creo que es el foco que más nos trae a tierra, a nuestra realidad. ¿Por qué nos tiene que importar tanto lo que pasa en Francia? No solo por la historia que acabamos de hablar, que es muy importante, sino por este asunto de la integración regional. Y efectivamente un triunfo de Le Pen en Francia sería un golpe durísimo para la Unión Europea. Algunos ya hablan de Frexit, Claro. como comparándolo con el Brexit. Yo diría que va en la misma dirección y nunca nos olvidemos que el que fogoneó todo el tiempo el Brexit fue Trump. Incluso acompañó con recursos económicos y sobre todo con la logística de la votación vía las bases de datos el Brexit, que nadie pensaba que iba a salir a favor la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en ese plebiscito y terminó ocurriendo. Entonces, ahí hay mucha cosa parecida a lo que está pasando hoy en la elección de Francia y al perfil que tiene este tipo de oferta política que sobre todo reivindica la idea del nacionalismo, de volver hacia adentro, de protegerse, como decía Trump, de volver a América Grande, cerrándose, una paradoja de la época, ¿no? Es que China la mayoría- comunista abriéndose y Estados Unidos, que inventó el libre comercio, cerrándose. La mayoría de estos populismos ha apoyado salirse de la Unión Europea, ¿no? No digo todos, pero la gran mayoría ha tenido una posición... Sí, pero les cuesta ganar elecciones, entonces quedan como testimoniales y rinde mucho efecto hablar en contra de Europa porque es como hablar en contra de Bruselas y nadie se hace cargo, ¿no? Entonces se lavan las manos de la discusión nacional y le echan la culpa a la burocracia de Bruselas, que tiene bastante razón ese discurso porque hay mucha cosa en la Unión Europea que está yendo para atrás. Entonces hay razones para que haya un escepticismo sobre la Unión Europea a nivel popular. El problema es que la solución no puede ser disolverla. Ahí me acuerdo mucho de una frase de Lula da Silva, brasilero, que él decía cuando era presidente y lo invitaron a la Unión Europea, que la Unión Europea tendría que ser declarada Patrimonio de la Humanidad para que no quede solo en manos de los europeos. ¿A qué se refería? Algo que tiene mucho que ver con la discusión en América Latina, que es la forma de ser parte del mundo, vía la integración regional. Este es un asunto muy serio que si se afecta en Europa va a repercutir en el resto del mundo. Nos va a quedar solo el modelo de inserción unilateral al estilo norteamericano, con los tratados de libre comercio, o el modelo chino, que es el que se viene, que es una lógica totalmente distinta, que va construyendo alrededor de su hegemonía una sucesión de hegemonías para luego, con la ruta de la seda y demás, ir encontrando otros vínculos. Pero la fórmula de la Unión Europea es una fórmula que América Latina intentó, y particularmente el Mercosur. Por eso es una cuestión clave lo que pase el 24, ya no solo en términos políticos, en términos geopolíticos, en términos económicos, sino en términos de futuro de la integración regional. ¿Y qué puede pasar en ese sentido con las negociaciones Mercosur-UE, por ejemplo? Si después de gana estas Le Pen es un elecciones? golpe de muerte. Porque aparte Francia es un país que ha venido trancando bastante, digamos, por un tema de competencia de la parte de agricultura y todo eso. Han dicho, bueno, miremos esto mejor. Sí. Entonces, si viene una Marín, ¿qué pasa? Fueron los primeros que pusieron el grito en el cielo, Claro. los agricultores Sí, franceses, sí, ¿no? y ella lo va a capitalizar porque son sectores conservadores que plantean eso. Conservadores en el sentido de conservar privilegios. Claro. Es el sector agrícola, que prácticamente es decorativo, pero que ha habido mucho lobby, recuerden, los tractores en la calle. Es decir, es el sector más duro contra el acuerdo junto con Polonia. Polonia tiene otro problema que es que compite mucho con los productos del Mercosur. Claro. Entonces ahí hay una razón bastante lógica. En el caso francés hay mucha demagogia. Macron dijo que el Amazonas, que el medio ambiente. También. A ver, es una buena Cambio excusa, lo climático. reconozco, es una buena excusa. Cualquier cosa sirve además para descalificar a Bolsonaro, que se descalifica solo. Pero yo diría que la elección de Francia puso en el freezer el acuerdo Unión Europea-Mercosur y la elección de Brasil. Entonces, aun cuando gane Macron, que yo me arriesgo a decir hoy, gana Macron, con menos de lo que ganó la otra vez, pero va a funcionar esto de evitemos que gane la ultraderecha en Francia. Creo que va a funcionar. Pablo está más cerca, tú estás viviendo en España, ahora lo va a poder decir con más precisión, pero yo me arriesgo a decir que va a ganar Macron. Pero si no ganara, es un golpe de muerte al acuerdo porque claramente van a pasar dos cosas. Lo mismo que pasó con el Brexit. Se mete Europa hacia adentro, porque con esa política que anuncia Le Pen, Europa va a tener que repensarse totalmente, porque ya no se va una potencia intermedia y no tan metida en la Unión Europea como Gran Bretaña. Se va uno de los dos grandes artífices de la Unión Europea arranca en el acuerdo entre Alemania y Francia. Claro.
el carbón y el acero para evitar una nueva guerra, y luego se fue construyendo en un sentido mucho más potente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista generar más ciudadano. interdependencia. Por Claro. eso digo que sería un desastre, porque la integración regional es mucho más que comercio. Y quienes viven allí lo saben, porque Y pueden pensarlo circular quizás, libremente. Reino Unido es un poco más sencillo, pues es una isla, digamos. Y No sí, sé, por ejemplo, tenés pero razón. Francia está metido ahí. Y así todos están pagando un costo altísimo, ¿no? Totalmente. Los ingleses por lo que hicieron. Pero para Francia sería un antes y un después, y para la Unión Europea también. Y la primer víctima, por lo menos de nuestro lado, es el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que tiene que reformularse porque era un mal acuerdo. Esas, entre otras cosas, las razones también por las que ha costado tanto que camine. Recuerdo una frase del ex canciller Luis Almagro que él decía, bueno, yo prefiero un mal acuerdo que un no acuerdo. Yo creo que es un error eso. En realidad, un mal acuerdo es un mal acuerdo, lo que hay que hacer es reformularlo. ¿Y por qué era malo? Es malo porque, en particular, para el Mercosur no respeta las asimetrías. Es como si estuviéramos negociando entre iguales. Y eso está muy mal, y eso lo sabe muy bien la Unión Europea. Al mismo tiempo, lo que es malo es que se volvió un acuerdo casi exclusivamente comercial, cuando en origen, y ya tiene más de 20 años de negociado, era un acuerdo para poner sobre la mesa una relación estratégica, que vuelve a tener mucho sentido, una relación política, de cooperación y también comercial. Con el tiempo, y sobre todo con gobiernos conservadores de ambos lados, se volvió casi exclusivamente un acuerdo comercial, y eso lo reduce mucho. Entonces termina siendo un mal acuerdo, porque en lo comercial también es malo. Ahora, si hay condiciones de reformularlo, ojalá sea a partir de los dos freezer que se desactiven, la elección en Francia y la elección en Brasil. No va a haber novedades, aun cuando gane Macron, no va a haber novedades hasta la elección en Brasil, porque con Bolsonaro no quiere negociar nadie. Entonces, nos jugamos mucho en esto. O sea que lo comercial mucho. se fagocita un poco todo lo demás en materia de integración. Pero eso pasó en el mundo entero, porque es lo que fue de alguna manera una ola conservadora a nivel internacional que hizo que Europa redujera su política exterior al comercio y no tanto a una mirada más amplia, como había hecho siempre. El origen del Mercosur tiene mucho que ver con el modelo de integración europea, y también nos pasó en América Latina. Por eso hablamos tanto del fin del ciclo, luego y estamos viendo ahora, preguntándonos si estamos frente a otro ciclo. Al final estas son decisiones políticas, ¿eh? Entonces, si se consolida una mirada pro-europea en la Unión Europea, que está pasando ahora con Alemania. Alemania tuvo un cambio político, lo tratamos en esta propia mesa. Si Francia mantiene el perfil de Macron, por eso digo, si gana Le Pen, olvídense de todo esto, pero si mantiene el perfil de Macron, y si cambia la correlación de fuerza en el Mercosur, yo diría que estamos en condiciones de poner sobre la mesa ese acuerdo, rediscutirlo, y ponerlo sobre todo de cara a pensar cómo nuestras regiones se insertan en ese cambio de orden mundial. Y lo tienen que hacer claramente a partir de valores y a partir de pensar esto de potencias intermedias. Y el único diálogo en serio que puede tener la Unión Europea a nivel internacional de este tipo lo tiene con América Latina y particularmente con el Mercosur. Álvaro Padrón, ¿te queda alguna pregunta? No, tendría más, pero Sí, tenemos que terminar en algún momento. extensísimo. Hay Y mucho. aprovechen a Pablo. Claro que sí. Bueno, quédense porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de estas nuevas derechas, extremas derechas? ¿Cuál es el rol de Marine Le Pen en estas elecciones y en la política francesa? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el próximo bloque con Pablo Stefanoni. Quédense que ya venimos. Decíamos al comienzo que un factor común tanto en Francia como en otros países, incluso en la región, es la aparición de partidos nacionalistas de ultraderecha que han tenido una gran respuesta electoral, y eso lo hemos podido ver en distintos ejemplos. Para hablar de esto estamos con Pablo Stefanoni, periodista y doctor en historia. Pablo, bienvenido a Sin Fronteras, un gusto tenerte con nosotros, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, Pablo, bienvenido. Comencemos justamente con Francia, con Le Pen en un pleno ascenso. ¿A qué causa podríamos atribuirle la evolución que ha tenido la ultraderecha en Francia, que se mantiene compitiendo electoralmente con posibilidades? Sí, bueno, esta elección fue interesante porque muchos daban por muy debilitada Marine Le Pen en esta elección, porque la extrema derecha se presentó con dos candidaturas, la de Éric Zemmour
que, como mencionaban antes, de algún modo corría por derecha, a Marine Le Pen con una posición mucho más dura y sobre todo una retórica más virulenta. Y entonces muchos, estaban observando eso, es decir, primero Zemmour, con mucho espacio en los medios de comunicación, amenazaba con desplazarla a ella y quedar él en la segunda vuelta, y la otra posibilidad es que ninguno de los dos pasara y pasara Jean-Luc Mélenchon, que es el candidato de la izquierda, que quedó a un punto, ¿no? Lo que vemos es un crecimiento de la extrema derecha bastante sostenido. Si miramos hace 20 años, lo mencionaban antes, el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, pasó al balotaje y casi no aumentó los votos en la segunda vuelta. Sacó 16 y después pasó a 17, 18%, y Jacques Chirac en ese momento ganó con 82%. Hubo un frente republicano, como le llaman en Francia, muy fuerte. Ya en la elección del 2017, Marine Le Pen en la segunda vuelta quedó con 34%, y ahora podría quedar 45 y ser, entre 45 y 50. Y lo que vimos en esta campaña es que ya se desdemonizó mucho, como dicen en Francia. Tomó un estilo mucho más campechano, más sonrisa, más selfies, y hizo un giro bastante fuerte hacia temáticas socioeconómicas. De hecho, en el acto de ayer habló del pueblo contra la oligarquía, contra la casta política, y tomó muy fuertemente la cuestión de la precarización de la vida social, y dijo que 5 años más de Macron era postergar 5 años la desolación social. Entonces, ahí hubo varios elementos que explican, sumado a algunos que mencionaban antes, la crisis de los partidos de gobierno, socialdemócratas y conservadores quedaron por debajo del 5%. Entonces, hay un tipo de inconformismo social que se va canalizando con estas derechas que cuestionan ciertos aspectos del sistema vigente. Pablo, en esto que tú decías de la desdemonización, ¿no?, de Marine Le Pen, me queda de alguna manera la duda, esta cosa que ella muestra un poco más nivelada, digamos, no tan extrema, con esta figura de me gustan los gatos y soy gay friendly, y ¿no? Como humanizarse un poquito más. ¿Es honesto eso? ¿Significa que, por ejemplo, en caso de que ella llegara al poder, sus políticas serían un poco menos extremas que lo que planteaba antes? ¿O es algo que es para la tribuna y es una venta de imagen y chau? Bueno, yo creo que hay un poco de todo, un poco de maquillaje, un poco de... En estos pasos pasa que lo mismo que le pasa a las izquierdas más radicales, ¿no? Pasaba con las izquierdas revolucionarias, en la medida que se crece electoralmente, eso tensiona que crecen fuerzas antisistémicas, llamémosle así. Si tomamos al sistema como la democracia liberal, esas fuerzas tensionan el sistema, pero también el sistema las va aplacando, ¿no? Entonces, para ganar una elección, tienen que conquistar una parte de los votantes de centro, ¿no? Entonces, sin eso no pueden ganar. Por eso decía el padre que no hizo eso, sacó 18% en un balotaje, que era lo mismo que había sacado en la primera vuelta. Mientras que Marine Le Pen podría ganar la elección. Coincido con lo que decía Álvaro, que hoy por hoy Macron lleva ventaja, y todavía la reacción republicana contra la extrema derecha, lo que llaman en Francia faire barrage, hacer un cordón o una barrera a la extrema derecha, beneficia a Macron, aunque cada vez menos, porque un elemento muy importante es que la impopularidad de Macron en la Francia profunda, en lo que algunos llamaron en la prensa francesa la Francia fea de las rotondas, del interior, de las periferias, ahí el rechazo a Macron es muy fuerte, como se vio con los chalecos amarillos. Hay cosas que son maquillaje y otras que son más reales. Digo, el vínculo, por ejemplo, la posición de Marine Le Pen frente a temas LGBT viene de hace tiempo, y ella se comprometió a no derogar el matrimonio igualitario. El segundo del Frente Nacional, como se llama el partido antes, hasta hace unos años, era gay, y hay muchos votantes gays del Frente Nacional. Entonces también ahí hay varios elementos sociológicos, ¿no? En el tema de migración mantiene un discurso duro, aunque no lo diga, y obviamente, hay límites que pone la Unión Europea, ¿no? Tampoco se puede hacer todo hoy, salvo que se salga de la Unión Europea, y estaban comentando antes, ella fue también moderando mucho su posición sobre ese tema, porque en Francia no es tan popular como en Gran Bretaña,
eso, y más bien ella ahí, sobre el tema de Europa, toma más bien una posición como la que ya tiene Hungría, ¿no? Que es la de la Hungría de Víctor Orbán o Polonia. Están tensionando las cosas dentro de Europa, pero sin salirse, y yo creo que esa va a ser la posición de ella, tratar de generar un frente con los países estos llamados hoy iliberales de Europa del Este y Europa Central, y tratar de cambiar la correlación de fuerzas adentro de Europa y tratar de modificar cosas y debilitar ciertas facetas de lo que es hoy el peso que tiene Bruselas, ¿no? Pablo, hablábamos de dos factores que resaltan en este proceso. Uno es, bueno, la caída de los países, de los partidos tradicionales, y por otro lado también el alto abstencionismo. ¿Qué ha fomentado este tipo de situación? ¿El avance de la ultraderecha, por ejemplo, la polarización? ¿Cuáles son los factores que inciden en estos fenómenos? Sí, bueno, la abstención es alta, pero es alta para Francia, ¿no? Digo, era una abstención de 20 y pico %, ¿no? Si uno mira el caso de Chile, esa abstención sería poquísimo, ¿no? En Chile votó menos del 50%, en una elección súper polarizada donde sí había alternativas muy diferentes. En el caso europeo, en general los países que tienen voto optativo, la abstención viene creciendo hace muchos años, ¿no? Por causas diversas, en realidad. En algún momento se decía, bueno, es porque no hay opciones políticas suficientemente diferentes, el centro derecha y el centro izquierda cada vez son más parecidos, pero ahora en Francia sí hay dos opciones distintas, ¿no? Y había en la elección anterior muchas opciones electorales. Hay causas socioeconómicas, sectores que dejan de votar, jóvenes, sectores populares. De todos modos, la participación en Francia fue alta si comparamos con otros países con voto optativo. Más bien la extrema derecha llamó a votar. Marine Le Pen hizo una campaña fuerte para si el pueblo vota, el pueblo gana, dijo en el discurso, le conviene que vayan votantes. Pero bueno, eso hay que ver bien la geometría electoral, porque ahora en realidad, por otro lado, le puede convenir que se abstenga una parte de los votantes de izquierda. Hay que decir que en esta elección hubo un 20-21% que mencionaban antes de la izquierda, y eso van a ser los electores que van a decidir la elección. Una parte de los votantes de Mélenchon van a taparse la nariz y votar por Macron con esta idea de frente republicano para frenar a la extrema derecha, una especie de voto antifascista, aunque no es el fascismo lo que está atrás de Marine Le Pen. Eso es otra cosa, digamos. En segundo lugar, muchos se van a abstener, y una parte que se calcula en las encuestas entre el 15 y el 20% puede votar a Marine Le Pen, lo cual, bueno, muestra que es exitosa su campaña en términos de conseguir cierto apoyo popular. Mélenchon y la izquierda sacó en estas elecciones un buen resultado en sectores populares urbanos, en las grandes ciudades, pero Marine Le Pen viene haciendo una campaña muy eficiente, con un discurso más de tipo populista, y, como alguien dijo, cambió los grandes actos de campaña por muchas selfies. Recorre los mercados, recorre los barrios, recorre las calles, ¿no? Y hay mucha cercanía en la campaña de Marine Le Pen con la gente, ¿no? Se ve todo el tiempo, se está sacando selfies y mostrando esa cercanía que a veces otros políticos no pueden mostrar, ¿no? Pablo, pensando en la efectividad de estos cordones sanitarios, ¿no?, que decíamos cuando se unen los partidos para que no salga la extrema derecha, mencionabas el caso del padre de Marine Le Pen, cuando en ese caso, en la elección de 2002, Chirac pasó de un 20 a un 82%, lo cual es bastante impactante, pero ¿son realmente efectivos después? Porque poniendo un poco la mirada en España, cuando se llegan a acuerdos, por ejemplo, entre el PP y Vox, de manera local, no nacional, pero... o sea, hay una efectividad quizás en una elección, sí, pero después bajando un poco a lo que es el impacto más nacional, saliendo de lo presidencial. ¿Cómo funciona en ese sentido? Porque están tomando... Sí, hay varios lugares. problemas con eso. Algunos llaman cordones democráticos ahora para evitar esa palabra sanitario, que, como decían antes ustedes, suena demasiado médica. Y esa forma de medicalizar la política tiene una historia no siempre muy agradable. Entonces... algunos llaman cordón democrático, en Francia llaman directamente a hacer barrera, construir barreras contra la extrema derecha, ¿no? Una especie de trinchera republicana. Eso tiene dos problemas, creo. Primero, que las extremas derechas se fueron normalizando, entonces, bueno, la idea de viene el lobo, va perdiendo efectividad, el lobo fascista, la extrema derecha, todo lo que eso significa, pierde efectividad, no significa que no exista, ¿no? Por eso decía mucha gente que no quiere a Macron para nada, y a veces en el exterior se pierde la dimensión esa del rechazo que genera Macron en muchos sectores de la sociedad francesa, por muchas razones.
entre otras porque es considerado un presidente de los ricos y alguien de la élite que desprecia a las personas comunes y demás, y él tiene muchas frases en ese sentido. Y en segundo lugar, porque las derechas convencionales muchas veces pactan con la extrema derecha para conseguir mayorías, que es lo que pasó en España, en Castilla y León, que es la primera comunidad, el primer gobierno regional en el cual el Partido Popular, que es la fuerza conservadora en España, pacta con la extrema derecha de Vox para conseguir el gobierno. Y eso para muchos va a ser un experimento que puede terminar en un acuerdo político nacional. Hoy las encuestas dicen que entre la derecha y la extrema derecha podrían ganar las elecciones, es una posibilidad, y entonces esto va a ser un experimento. Entonces esa es la segunda razón por la cual se rompen estos cordones democráticos, porque los conservadores pactan con la extrema derecha para conseguir los gobiernos. Entonces eso hace que esa que pasó en 2002 con el padre de Marine Le Pen, que fue un shock y toda la sociedad reaccionó votando en contra de él, desde trotskistas hasta centro derecha votaron a Jacques Chirac, eso ya no ocurre de la misma forma. Entonces vamos a ver que la elección va a ser mucho más disputada, e incluso si gana Macron, que es lo que dicen hoy las encuestas, ya no va a ser ni siquiera por el porcentaje de 2017, va a ser por mucho menos. Entonces va a ser una elección mucho más peleada, y en cualquier caso, en el peor de los casos, vamos a tener un 45% de los electores votando por la extrema derecha en el balotaje francés, que es un montón. Muy bien, Pablo Stefanoni, periodista, especialista en estos temas. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros para seguir desentrañando toda esta situación que se da, que no solamente refiere a Francia, sino también que va a tener un impacto a nivel internacional. No, por favor, muchísimas gracias, y seguro tenemos otra oportunidad porque estos temas van a seguir un tiempo más. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos vamos a la sola, pero tenemos novedades. Nos vamos, pero les invitamos a quedarse aquí en la pantalla de TV Ciudad porque se viene un gran estreno, se viene Ideas Cruzadas con la conducción de Ricardo Profe Piñeiro, programa nuevo estreno en este canal. Y de invitados van a estar hoy María Noel Richetto y Jorge Moris, así que por favor quédense, que nosotros también lo miraremos, ¿verdad? Sí, señor, los esperamos el próximo domingo. Muchas gracias por acompañarnos.